Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando la clase de hoy. Y mientras tanto, ahí los que se van sumando, vayan comentándome si es la primera vez que me ven, comenten un uno. Y si ya me vieron de alguna otra clase, comenten un 2, así lo voy conociendo. Y si hay alguien por casualidad que esté desde la primer clase, comente primera, así voy a saber yo si hay alguien que me sigue desde cuando éramos 5 nomás. A ver, estamos, ahí está. Ahí tengo preparada la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo Backlight. Backlight, la clase de Backlight que me la pidieron bastante la clase pasada. Hace bastante que no la doy. Así que parecía un buen tema para refrescar. Ahí es, tenemos gente primera, fuera de joda. O sea, primera de primera clase o primera que estás desde la primer clase de la clase uno que yo di. Que fue hace, la verdad, no sé, a ver, 131 semanas a años. ¿Cuántas clases son? 131 semanas son 2 años, 2 años y medio. Era casi vamos para los 3 años ya de clases gratis. Primera vez, de 10. Así que bueno, muchachos, bienvenidos ahí a todos los que están. Ya preparé acá la clase, creo. Sí, ahí está, me hubiese gustado, digo, descargué las diapositivas. Bueno, los que ya me conocen ya saben cómo soy, por ahí me pierdo, por ahí me confundo. Los que no me conocen, me presento, repito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo casi 10 años de experiencia, pero ahí en la diapositiva dice más de 5, ya lo voy a cambiar. Tengo más de 5 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos internacionalmente como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos más que seguramente ya conozcan, que ya habrán visto sus videos, porque literalmente son los mejores técnicos del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Porfix, donde llevamos más de 180 locales, ahí dice 150 porque es vieja la clase, más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones de placa con nosotros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por si alguien cayó acá en la clase y no entiende muy bien qué estamos haciendo? Básicamente con todo esto que yo aprendí en estos 5, casi 10 años de experiencia reparando placas, reparándole miles de placas a 180 clientes por mayor y capacitándome con los mejores técnicos del mundo, hace 2 años y medio, que lo acabo de calcular, hace 2 años y medio estamos todos los miércoles dando clases completamente gratuitas para todos los que sean técnicos o quieran ser técnicos o simplemente quieran aprender cómo es todo este tema de diagnosticar y reparar placas. ¿Bien? Así que los que no me conocían ya me conocen, los que ya me conocían ya me conocen un poco más, no se van a olvidar de mí. Así que vamos arrancando nomás con la clase de hoy. Hoy, como me pidieron bastante la clase de Backlight, la clase número 131, qué madre de... son una banda de clase. La clase número 131 va a ser de Backlight, ¿bien? Antes de arrancar con la clase, les hago siempre la misma pregunta. De los que están acá, ¿cómo están del 0 al 10 en lo que viene siendo Backlight? O sea, 0 significa, no sé qué significa eso, de pedo sé cómo se escribe, o ni siquiera sé cómo se escribe, contame más qué lo que es, por favor, eso sería un 0. O un 10 significa, ya sé lo que es Backlight, sé cómo funciona, sé cómo se diagnostica, he reparado 2 millones de Backlight. ¿Cómo están del 0 al 10 en este tema particular? Acá siempre les digo, o sea, sean honestos. Yo justamente pregunto esto por el tema de saber si realmente la clase le va a aportar valor. Capaz que yo le digo backlight y todo el mundo me dice, yo ya sé lo que es backlight, y yo digo, bueno, ya está, esta clase no la doy más. Ahora, si veo que todo el mundo está en 0, mejor porque, ¿qué significa? Que van a aprender muchísimo más. Bien, tenemos 0, 0, 2, 7 es el más alto de Edu. Así que bien, o sea, hay mucha gente que está con punto bajo y al final de la clase se va a ir sabiendo bastante. Eso es lo que quiero medir yo, digamos, qué impacto positivo realmente tiene la clase. Así que quiero la clase anterior que me la perdí. ¿Qué vimos en la clase anterior? No me acuerdo. Por las dudas, las clases quedan grabadas 24 horas y después se pierden en el universo. Así que no se pierden las clases en vivo. De bien, muchachos, vamos arrancando nada más con la clase de Backlight. Si están listos, comenten un 5 y vamos arrancando nada más. ¿Bien? Les voy a dejar primero que nada el temario acá. Les recomiendo, sobre todo a los que están más en 0, sáquenle captura. ¿Bien? Fíjense estas preguntas si ustedes las saben. Si no las saben, saquen captura y al final de la clase vuelvan a leer esto y digan, esto no lo sabía al principio de la clase, ahora lo sé, o por lo menos tengo una noción de qué es lo que es.
Entonces, si es así, significa que la clase sirvió y la voy a seguir dando, y por más que ustedes la vean, la voy a seguir dando para los próximos que vayan a entrar. ¿Bien? ¿Cuándo una clase de RF? Vos sabés que estoy con muchas ganas de dar una clase de RF. La estaba por dar, la empecé a hacer, salió iOS 26, cambió el tema del diagnóstico y no volví a actualizar la clase, pero estaría bueno. De hecho, no sé si alguno de ustedes tuvo cuando di la clase de carga en iPhone, la que seguía esa era radiofrecuencia en iPhone. Pero bueno, ya lo voy a actualizar y lo voy a dar, pero es buen tema. De hecho, al final de la clase le iba a preguntar qué temas quieren que traiga y el de RF me acuerdo que quedó ahí en el tintero. Así que les dejo acá para que saquen captura. Básicamente lo que vamos a estar viendo en la clase es, vamos a arrancar de cero, digamos, qué es el backlight. Después vamos a ver algo muy importante, digamos, qué teléfonos realmente llevan backlight. Que de hecho me acabo de acordar que tengo un mensaje que responder y me acabo olvidando y me acabo de dar cuenta por la pregunta esta. Entonces vamos a ver qué es lo que es backlight, vamos a ver qué teléfonos llevan backlight, después obviamente vamos a ver cómo es que funciona el backlight, ¿no? Y después les voy a enseñar a localizar un circuito de backlight sin esquemático, ¿bien? Y si llevan exactamente las pantallas LCD, y si veo que me siguen, y si veo que llegamos con el tiempo, incluso les puedo abrir ahí un simulador de electrónica, tampoco los quiero complicar mucho, pero en un simulador de electrónica podemos armar un circuito de backlight y ustedes lo van a ver funcionando en tiempo real. O sea, van a ver cómo los electrones pasan por los componentes, qué pasa y está bueno. Ahí van a entender cómo es que funciona. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos arrancando. Vamos arrancando desde acá, de cero, directamente, de la parte de qué es el backlight. Porque quizás, quizás muchos de ustedes están muy en cero y nunca habían escuchado la palabra backlight o no sabían que se escribía así. De hecho, no sé si está por acá la persona que me lo preguntó, pero uno de los mensajes que me pidió que traiga esta clase, me escribió, da una clase de backlight. Y me escribió backlight, ¿vieron los paquetes de galletitas? Bagley, que se escribe Bagley, o sea, Bagley, como la marca de galletita. Y me dijo así, entonces, para los que están más en cero, que no conozcan mucho la palabra Bagley o qué es lo que es, les digo, básicamente Bagley es la traducción del inglés que significa luz de fondo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que es? Es lo que le da brillo a las pantallas LCD. ¿Bien? O sea, el backlight es la luz de fondo que le da brillo a las pantallas LCD. ¿Bien? Ahora les explico bien el tema de LCD, OLED y tecnología de pantalla, pero básicamente existen solamente dos tipos de tecnología de pantalla. Están las que son OLED y están las que son LCD. ¿Bien? No existen más que esas. Y la única diferencia es que las OLED generan luz propia, digamos como el sol, y después las LCD tienen una luz de fondo, un backlight, que justamente en inglés significa back, significa fondo o atrás, y light significa luz. Entonces, backlight significa luz de fondo y básicamente es la luz que está por detrás, en el fondo, ¿bien? Entonces, las pantallas LCD, ahora les muestro bien un caso, pero las pantallas LCD tienen imagen, pero esa imagen no tiene luz propia. Necesitan unos LED que la iluminen, ¿bien? Esos LED son backlight. Ya vamos a entrar muy bien, pero ya se irán imaginando un poco que si yo tengo imagen y luz por separado y dependo yo de unos LED para que tenga brillo y que yo pueda ver la imagen, se van a imaginar que hay teléfonos que dan imagen, ¿bien? Dan imagen, pero no tiene luz. Como no sé si alguna vez a alguien de ustedes les pasó que su tele, o habrán visto un tele, los Smart, los LCD, que fallan así, que no dan imagen, pero si vos le acercas una linterna de cerquita, ves que la imagen está ahí, pero no tiene luz, no tiene backlight, no tiene luz de fondo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que es el backlight? Es justamente eso, es la luz de fondo, es lo que ilumina la imagen en las pantallas LCD, ¿bien? Si yo les muestro, por ejemplo, este es en el caso de un teléfono, pero los televisores funcionan exactamente igual. Básicamente nosotros podemos desarmar una pantalla y dentro de las pantallas vamos a ver una serie de foquitos, así. Es básicamente una tira LED, ¿bien? El backlight es una tira LED y lo que hace es iluminar la imagen. Creo que hasta acá se entiende, ¿no? O sea, backlight básicamente es la luz de fondo que ilumina la imagen. Ahora,
no todos los teléfonos llevan backlight. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros o para saber si un equipo lleva backlight o no lleva? Básicamente lo que tenemos que hacer es esto. Fíjense, acá está. Le voy dejando todo para que vayan sacando captura. Entonces, ¿hasta acá vienen bien? O sea, ¿se entendió bien lo que es el backlight, que es la luz de fondo que ilumina la imagen? Si vienen bien, comenten un 3. Y después, para todos los que tengan dudas o si lo expliqué muy rápido o lo que sea, ustedes anótense las preguntas. No me las hagan ahora porque me voy a distraer, ya me conozco. Pero anótense las preguntas y al final de la clase hacemos una parte de preguntas y respuestas. Así se sacan todas las dudas. ¿Bien? Entonces, como les decía, no todos los teléfonos llevan backlight, solamente los LCD. Entonces, para saber si un equipo lleva backlight o no, lo que tenemos que hacer es averiguar si la pantalla es OLED o si es LCD. Lo único que tenemos que hacer para eso es, tenemos que ir a Google, buscamos, no sé, ¿qué teléfono puede ser? Buscamos iPhone 11, ¿no? Buscamos en Google iPhone 11, entramos a las especificaciones, que calculo que todos ustedes sabrán buscar las especificaciones de un teléfono. ¿Vieron cuando quieren saber cuánta memoria RAM tiene, qué CPU tiene? Bueno, eso de ahí son las especificaciones. Dentro de esas especificaciones te va a decir qué tecnología usa la pantalla. Si vos ves que usa una tecnología OLED, AMOLED, Super AMOLED o cualquier cosa que diga OLED, ¿bien? Es porque el equipo es OLED y no lleva backlight, ¿bien? Ahora, si dice LCD, TFT, IPS o cualquiera de esas palabras, es porque estás frente a una pantalla LCD y esa pantalla sí lleva backlight, ¿bien? Es muchas palabras en inglés, ¿no? Vamos a pasarlo en limpio. Si vos buscas las especificaciones, te vas a la parte de pantalla y ves que dice OLED, la pantalla no lleva backlight. Ahora, si ves que no dice OLED y tiene cualquier otro nombre, pero no dice OLED, ¿bien? Es porque la pantalla sí lleva backlight y es LCD, ¿bien? Hasta ahí más o menos que creo que se entiende. De última, si quieren, al final de la clase hacemos un par de búsquedas de modelos, le buscamos las especificaciones y vemos si es OLED o LCD, ¿bien? Entonces, hasta acá ya vimos qué cosa es el backlight, vimos cómo se escribe, qué significa, y ahora vamos a ver cómo es que funciona el backlight, ¿bien? Entonces, acá ya sabemos que el backlight realmente es una tira LED, ¿bien? Es una tira LED que prende para iluminar mi imagen, ¿bien? Y que si yo no tengo backlight, lo que va a pasar es que el teléfono da imagen, pero yo tengo que alumbrarlo con una linterna para que se vea. Si no, no se ve, ¿bien? Y no hablo de que tenga el brillo bajo. Directamente es rarísimo de explicar. No sé si alguna vez uno de ustedes vio una falla de backlight en vivo, donde el teléfono vos lo ves y no tiene imagen, está completamente negro, pero le alumbras con una linterna o con el flash del celular y vas a ver que se ve de fondo la imagen. Y de hecho vos podés usar el teléfono y se mueve todo. Es rarísimo de explicar. Entonces, ¿cómo es que funciona el backlight? A ver qué pasa si un celu con falla de backlight le pones una pantalla OLED. Y no se puede porque directamente no existe. Sí existen pantallas LCD para los OLED, pero no existen pantallas OLED para los LCD. Vamos a ver entonces, ¿cómo funciona el backlight? ¿Cómo es que prende esa tira LED? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace? Básicamente, en resumen, ¿bien? La tira LED o el backlight funciona alimentando esa tira LED con 20 voltios, ¿bien? Entonces, capaz que ustedes van a decir, che, la batería del celular, que es, o sea, el celular se alimenta de la batería. Y una batería nunca tiene más de 4 voltios, ¿bien? Más de 4.2 voltios. ¿Cómo me estás diciendo vos que el teléfono usa 20 voltios para el backlight? O sea, no sé si lo piensan ustedes, pero yo la primera vez que aprendí sobre backlight y me dijeron, sí, el backlight funciona dentro del celular con 20 voltios. Y yo quedé como, ¿estás loco? O sea, ¿cómo 20 voltios? Si la batería tiene 4 voltios, ¿cómo algo va a tener más voltaje que la batería? Bueno, resulta que sí. O sea, resulta que el backlight funciona con 20 voltios, ¿bien? Entonces, vamos a ver acá cómo es que lo logra, ¿bien? Básicamente, en resumen, para lograr esto, y ya voy a ver si me da tiempo, les abro ahí y les hago un circuito de backlight, pero lo que necesitamos es, a ver, acá si lo tengo, acá. Entonces, en resumen lo que necesitamos es transformar
4 voltios, ¿viste? ¿Bien? En 20 voltios, acá está, así le sacan captura, ¿bien? Si las pantallas LCD trabajan en 20 voltios, ¿en cuánto trabajan las OLED? Ya le voy a dar una clase de pantallas OLED, pero trabajan en 4 voltios positivos, 4 voltios negativos y 7 voltios. O sea, esos son los 3 voltajes de OLED. Y esto que nosotros estamos viendo son los voltajes del backlight, ¿bien? O sea, son los voltajes de la luz de fondo solamente. Ahora, la imagen funciona con 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. Ahora, no importa, no se enrosquen mucho en voltajes, sino vamos a ver cómo es que realmente el teléfono puede alimentarse con 4.2 y llegar a 20 voltios, ¿bien? Ahora, para hacer todo esto, lo que hace el equipo básicamente es pasar electrones por distintos componentes, ¿bien? Los que vieron clase de esquemático van a saber de lo que estoy hablando, pero básicamente es simplemente eso. O sea, agarramos electrones y los pasamos por distintos componentes como diodos, como capacitores, por bobinas, y mágicamente, y yo le digo mágicamente, ahora lo vamos a ver cómo funciona, pero mágicamente tenés 4 voltios y los manipulas de una forma tal que terminan saliendo 20 voltios por el otro lado, ¿bien? Y ahí prende el backlight. Si yo les muestro, por ejemplo, y con esto no se asustan, yo les muestro como para que lo conozcan nomás, ¿bien? Si yo les muestro el circuito del backlight, básicamente es este de acá, ¿bien? Esto de acá es un circuito donde acá yo tengo 4 voltios en la parte verde, ¿bien? Y los 4 voltios vienen directo por acá, ¿bien? Vienen acá, pasan por la bobina, pasan el diodo, se cargan el capacitor acá y llega hasta la otra punta, los 4 voltios, ¿bien? Ahora, ¿en dónde es que se transforma en 20? Vamos a ir paso a paso. A ver, denme un segundito. Creo que hay una clase de cómo generar 20 voltios. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo es que se generan esos 20 voltios? Básicamente es así. Lo primero que hacemos es alimentar ese circuito que yo les mostraba con 4.2 voltios. Obviamente que son de la batería, ¿bien? Y esos 4.2 voltios lo vamos a hacer pasar por una bobina y después por un diodo, ¿bien? O sea, ese es el primer paso. Agarramos 4 voltios, lo hacemos pasar por una bobina y por un diodo. Después de hacer eso, lo segundo que vamos a hacer es agarramos un capacitor, ¿bien? Que básicamente lo que hace es almacenar energía y lo ponemos a la salida, ¿bien? Vamos a agarrar, acá fíjense, acá dice colocamos un capacitor en serie. No le den bola, en realidad es colocamos un capacitor en paralelo, pero básicamente es esto, colocamos un capacitor en paralelo para que guarde la energía que nosotros vayamos a generar. Recuerden que le estamos alimentando con 4 voltios, pero lo vamos a subir a 20. Entonces, toda esa energía que se genere, necesitamos que se guarde en una parte. Y vamos a usar un capacitor como una especie de batería. Así funcionan todos los circuitos de backlight, ¿bien? Y después, por último, al final lo que tenemos que hacer es colocar lo que sea que yo quiera encender. Que en este caso obviamente van a ser los LED o la tira LED de las luces. O sea, las lucecitas de la tira LED que funciona o que ilumina el backlight, ¿bien? Entonces, es como, hasta acá es como, bueno, todo bien con el circuito, pero seguimos teniendo 4.2 voltios. Porque si ustedes se fijan, yo les dije que pongamos 4 voltios, que lo pasemos por un diodo, por una bobina, que le pongamos un capacitor y que le pongamos algo para alimentar. ¿Bien? Entonces, síganme hasta acá. Tenemos 4 voltios acá, los hacemos pasar por una bobina, los hacemos pasar por un diodo, le ponemos un capacitor para que guarde la energía que vamos a generar eventualmente y todo bien, pero es como que tenemos 4 voltios acá que hace de todo lo que les dije, pero seguimos teniendo 4 voltios, ¿bien? Entonces, acá es donde realmente viene la magia del backlight, lo que es básicamente la magia. Ahora lo que tenemos que hacer para elevar esos 4 voltios a 20 es switchar la bobina, ¿bien? No sé si alguna vez escucharon esta palabra, pero lo que tenemos que hacer es switchar la bobina. Es un término medio abstracto, no se me asusten, capaz que más de ustedes va a decir, ¿sui qué? ¿Switchar o switché? ¿Sui qué? No importa, o sea, switchar la bobina, joderla, ¿bien? O sea, tenemos que molestar la bobina, ¿bien? O sea, ya tenemos 4 voltios que pasan de un lado al otro, pero siguen siendo 4 voltios, ¿bien? No mueve nada. Ahora, lo que tenemos que hacer es switchar la bobina, joderla, molestarla, decirle,
exactamente de una fuente conmutada. Entonces, básicamente switchar la bobina es básicamente hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra bobina, tenemos un switch, que es un botoncito que prendimos y apagamos, y tenemos tierra, ¿bien? Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar la bobina, conectarla a tierra y ponerla en corto, así como molestarla. La bobina está lo más bien, lo más tranquila, perfecto, pero nosotros tenemos que ir a molestarla, tenemos que ponerla en corto, ¿bien? Si se fijan acá, en esta partecita, nosotros tenemos un switch, que el switch es básicamente agarrar esta bobina, ¿ven? Y la colocamos directamente acá, a tierra. Y acá el switch está abierto, o sea, la bobina no tiene contacto con tierra. Pero cuando a mí se me ocurra, yo lo que voy a hacer es cerrar este switch, entonces esto va a quedar cerrado, entonces la bobina va a quedar en continuidad con tierra, ¿bien? O sea, para los que sepan un poco más de electrónica, la bobina, al estar en continuidad con tierra, prácticamente es un cortocircuito. Y los que ya sepan un poco más de electrónica, van a saber que si yo agarro una línea positiva y la pongo en cortocircuito directo a tierra, los electrones se vuelven locos, porque en vez de tener que recorrer toda la serie de componentes que yo le puse adelante, van a encontrar un camino mucho más corto para irse a tierra. O sea, un cortocircuito, es básicamente eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener la misma cantidad de voltaje, pero cero resistencia, se van a ir todos los electrones como locos a tierra. Y lo que va a pasar eso es que va a pasar mucha corriente a través de la bobina, y como vimos en la clase de componentes, cuando yo hago pasar corriente o electrones por una bobina, se genera un campo magnético, ¿bien? ¿Y qué va a pasar con ese campo magnético? Una vez yo libere el cortocircuito, o sea, haga y vuelva a abrir este switch, todo el campo magnético que se acumuló en la bobina va a tener que explotar para algún lado. Y lo que pasa con ese campo magnético es que se convierte en voltaje, ¿bien? O sea, cargue la bobina de voltaje, perdón, de campo magnético, abre el circuito y todo ese campo magnético que se generó explota por algún lado y se transforma en voltaje. Y ahí es donde pasa de 4 voltios a 20 voltios, ¿bien? Entonces, para que la corriente no se vuelva, le ponemos el diodo. Y para que la corriente no se desperdicie, le ponemos el capacitor, para que se guarde. Entonces acá en esta parte ya vamos a tener 20 voltios. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es re loco, ¿no? O sea, básicamente tenemos, si se fijan acá, vamos a agarrar la imagen que no está dibujada, tenemos así, este circuito, ¿no? Tenemos en este circuito 4 voltios acá, ¿bien? Que los 4 voltios vienen, pasan a través de la bobina y no pasa nada, ¿bien? Acá por acá no se van a ir porque está abierto, van a pasar el diodo, ¿bien? Acá se van a cargar en el capacitor, pero van a seguir siendo 4 voltios, solamente que guardados en el capacitor, y van a llegar hasta acá, ¿bien? Y acá donde el teléfono va a decir, sí, maestro, todo bien, pero siguen siendo 4 voltios. Y ahí vos le decís, ah, sí, querés voltaje, agarras, cerras este switch, sobrecargas la bobina, lo abrís y ¡pum! Va a haber una explosión para acá. Y va a pasar de 4 voltios a 20 voltios, ¿bien? Y el diodo va a empezar a... O sea, si ustedes ya les voy a mostrar acá. El diodo, cuando hay 20 voltios de un lado y 4 del otro, la corriente se quiere volver porque hay mucha presión. Entonces el diodo empieza como a luchar con esa corriente y la carga en el capacitor, ¿bien? Hasta acá se entiende, aunque sea me dicen sí, aunque sea entienden el concepto. Hasta acá vienen bien. Si vienen bien, comenten un 5. Y lo que vamos a hacer es, si yo veo que más o menos me siguen, vamos a ver acá. Yo acá tengo en la computadora un simulador de electrónica y les puedo mostrar cómo funciona todo este proceso en vivo. A ver cómo vienen. Perfecto, de 10. Entonces, bien, se entiende el concepto. Como para resumir, y antes de pasar a que lo vean en vivo, el backlight es la luz de fondo. Para hacer funcionar el backlight necesito 20 voltios. Pero ¿qué pasa? La placa o la batería que alimenta la placa tiene 4 voltios solamente. Entonces yo necesito un circuito, ¿vean? Un circuito que agarre esos 4 voltios y de alguna forma me lo suba a 20 voltios. Para hacer eso, yo voy a aprovechar que la bobina genera campo magnético, que ese campo magnético cuando la bobina deja de alimentarse, colapsa y se transforma en voltaje. Entonces tengo que molestar a una bobina, ¿bien? O sea, tengo que hacer trabajar a una bobina, ese campo magnético lo libero, voy a generar un pico de voltaje de 20 voltios
y ese pico vuelve a caer, ¿bien? Ahora, hasta acá me siguen todos. ¿Qué pasa? Esos 20 voltios duran un segundo, ¿bien? Así como los viste, desaparecieron. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que el voltaje se quede? Molestar y molestar y molestar la bobina, ¿bien? Esta compuerta de acá, no les miento si les digo que se abre 1.000.000 de veces por segundo, ¿bien? Se abre y se cierra 1.000.000 de veces por segundo, que básicamente es a una velocidad de 1 MHz, ¿bien? 1 MHz significa 1.000.000 de veces cada segundo. Entonces, ¿qué pasa? Sube el voltaje y cuando está por bajar, directamente se queda estable, ¿bien? Porque sube a 20 voltios y cuando está por bajar, le volvieron a meter una inyección y le volvieron a meter una inyección y así es como se mantiene estable, ¿bien? Entonces, fíjense, les voy a mostrar acá este circuito, pero armado acá en la computadora, fíjense. Entonces, acá lo reseteamos, ¿bien? Vamos a jugar un poquito. Fíjense, yo acá tengo 4 voltios, ¿bien? A ver si les puedo mostrar para que me crean. 5 voltios, ahí está, ¿ven? Yo acá tengo 5 voltios, ¿no? Ponemos acá el circuito a funcionar y fíjense que los electrones simplemente vienen, pasan por la bobina, ¿ven? Acá no pasa, pasan el diodo, se cargan el capacitor y acá llega hasta el otro lado, pero fíjense cuánto llega. 4.4 voltios, o sea, no llega casi nada, ¿bien? Entonces tenemos 5 voltios acá, 4 voltios acá. ¿Cómo puedo hacer yo para alimentar acá? Supónganse que estos son los LED. ¿Cómo puedo hacer yo para que acá tenga 20 voltios? Muy simple. Vamos a molestar a la bobina. Fíjense qué pasa. Si yo pongo esto a tierra, los electrones se van a volver locos y van a empezar a violentarse por acá y van a sobrecargar la bobina. Vamos a hacerlo, fíjense. Acá cerramos el circuito y fíjense qué pasa. Fíjense cómo sube acá la velocidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque los electrones se vuelven locos. Fíjense la velocidad acá. Acá está pasando calor, corriente, está sufriendo la bobina, ¿bien? Acá, como todo el voltaje se viene por acá, acá se cae a cero, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa yo cuando libere todo esto que está pasando acá? Cuando lo libere, va a explotar acá. Fíjense, vamos a liberarlo en 3, 2, 1, y hace ¡pumba! Fíjense esto, 200 voltios, ¿bien? Pero así como subió, bajó. Y ahí está 7, 6, 5, 3 voltios, 4. Y ya está, ya volvió a 5. Pero si yo vuelvo a cargar la bobina, cierro, fíjense que toda la corriente empieza a venir por acá, esta parte se queda sin alimentar, pero cuando yo lo abro, ¡pum! Sube, ¿ven? 70 voltios. Ahora, a mí no me sirve tener 20 voltios un segundo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo o cómo hace el circuito de backlight para mantener ese voltaje estable? De esta forma. Básicamente, la molestamos y la molestamos y la volvemos a molestar. Abrimos y cerramos, ¿ven? Ahí tenemos 10 voltios. Lo cargamos, ¿ven? Se carga, lo disparamos, 30 voltios. Lo cargamos de vuelta y lo volvemos a subir, ¿ven? Entonces de esa forma lo mantenemos estable. Obviamente acá mientras más rápido o más me tarde, esto de acá es la frecuencia, ¿bien? ¿A qué frecuencia yo la molesto? Y si yo lo abro y lo cierro rápido, fíjense que se estabiliza en unos 10 voltios. Si yo le doy más carga acá, ¿ven? Le doy más carga, más carga, más carga y lo libero, acá se llega hasta 30 voltios. Fíjense cómo lucha el diodo para que no se vuelva la corriente, ¿ven? Eso es lo que hace un diodo. Y el capacitor guarda la energía. Si yo acá pongo un capacitor más grande, va a tardar más en bajar el voltaje acá, ¿bien? Entonces, yo podría estar todo el día jugando, de hecho he estado todo el día jugando con esto de acá. Si dan cuenta realmente cómo es que funciona, son 4 voltios que se transforman en 20 gracias a molestar una bobina que se carga y después explota, ¿bien? Y esa explosión es un segundo nomás. Entonces yo para mantener ese voltaje estable la tengo que molestar y molestar y molestar, ¿bien? Yo acá les voy a mostrar, por ejemplo, acá creo que ya vienen circuitos prearmados. Si yo busco acá circuitos, tenemos, esto de acá sería un bus, acá Power Converter, bus, y fíjense que acá me va a salir un bus, ¿ven? Acá, fíjense que acá hay 5 voltios, pasan por una bobina, pasan por un diodo, se guardan en un capacitor y llegan hasta esta resistencia, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Acá entran 5 voltios, pero acá salen 17 voltios. Y fíjense que esto está bastante estable. 16, 15, 16, 15, ¿ven? ¿Cómo hace para que esté estable? Porque acá donde estaba el switcheo, que recién era yo el que lo hacía, o sea, recién era yo el que estaba abriendo y cerrando, acá directamente hay un oscilador de 1 kHz. O sea, 1 kHz son 1000 veces por segundo, ¿ven? Entonces, acá lo que está pasando es que 1000 veces por segundo abre y cierra esa compuerta que yo les mostraba. O sea, esta compuerta que
A ver si... Ahí está. Esta compuerta que ven acá, que yo le pongo un switch y yo soy el que lo abre y lo cierra, directamente le pongo un oscilador para que la abra y la cierre a una frecuencia de, por ejemplo, 1000 veces por segundo. Entonces lo que termina pasando es que los 5 voltios se convierten en casi 20, ¿bien? Y si yo acá le pongo una frecuencia más lenta, lo que va a pasar es que acá el voltaje va a variar mucho, pero va a tener picos más altos, ¿bien? Entonces, si dan cuenta realmente cómo funciona un circuito de backlight, si ustedes entienden el trasfondo de realmente cómo funciona, van a poder sacar diagnósticos mucho más rápido. Y de hecho no van a depender de saber diagnosticar un equipo, no sé, Android, y después que no sepan diagnosticar un equipo iPhone. Si ustedes realmente entienden el trasfondo de cómo funciona la magia detrás de un circuito de backlight genérico, van a poder diagnosticar un Android, un iPhone, un tele, una computadora, una MacBook, cualquier cosa que lleve backlight, lo van a saber diagnosticar. ¿Bien? Entonces, se nota, o sea, cuando uno es apasionado por ahí es como te vuelves loco por jugar con esa página. Pero básicamente, muchachos, es eso. No sé qué tanto les llegó la información o si realmente se entendió, pero es simplemente eso de ahí. Lo que podríamos meter en la clase que viene es un repaso sobre componentes SMD, así repasamos el tema de para qué es un diodo, para qué es un capacitor, para qué es una bobina y para qué es un filtro y una resistencia, pero es básicamente eso de ahí, ¿bien? Así que, bien muchachos, lo que vamos a hacer ahora es un resumen y vamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿bien? Vamos a ver qué tantas preguntas hay. Lo que vamos a hacer ahora para los que son nuevos es, voy a hacer un pequeño resumen de la clase, ¿bien? Mientras yo estoy haciendo el resumen, ustedes pregunten, ¿bien? O sea, no esperan a que yo termine el resumen para arrancar a preguntar, porque si no sus preguntas me va a llegar pasado mañana. Ustedes arranquen a preguntar ahora, cuando yo termine el resumen, recién ahí me van a aparecer sus preguntas porque hay un pequeño delay, y ahí arranco a responder y de ahí cerramos, ¿bien? Y después, bueno, la clase les queda grabada 24 horas, por si alguien entró tarde o se tuvo que ir antes, lo que sea, van a tener la grabación de la clase por 24 horas. Así que bueno, ¿qué es lo que vimos hoy? Aparte de todo un simulador y palabras en inglés y cosas locas, básicamente lo que vimos hoy fue esto. ¿Qué es el backlight? Que primero que nada, ¿qué es el backlight? Lo que vimos o lo que aprendimos es que backlight se llama la luz de fondo, ¿bien? La luz de fondo que llevan las pantallas LCD. Entonces, para hacer funcionar esa tira LED, usamos 20 voltios, ¿bien? Y para generar esos 20 voltios, necesitamos un circuito que se llama bus, o sea, no, pónganle el nombre que quieran, pónganle Jorge al circuito si quieren, pero el circuito es básicamente ese que vimos recién, ¿bien? Después, ¿qué teléfonos llevan backlight? Como para que no estén buscando el backlight en un J7 o en un iPhone 15. ¿Qué teléfonos llevan backlight? Los teléfonos que llevan backlight son los que tienen de fábrica pantallas LCD, ¿bien? Todo lo que son pantallas OLED no lleva backlight, ¿bien? Después vamos a ver cómo se diagnostica la imagen en una pantalla OLED, pero sepan que las OLED no llevan backlight. O sea, no existen 20 voltios en una pantalla OLED. Después, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente era lo que vimos recién, que es hacer pasar electrones por distintos componentes y molestar a la bobina, ¿bien? Sobrecargar a una bobina, abrirla, que explote y volver a hacer. Es más o menos como el funcionamiento de los motores. No sé si alguno es mecánico por acá, pero vieron que los motores es como un ciclo donde inyectas combustible, lo prendes, se explota, después vuelve, inyecta, explota. Es algo así, ¿bien? Y se mantiene ese ciclo. Es muy parecido ahora que me doy cuenta. Después, ¿qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Y cómo localizar el circuito de backlight sin esquemático? Es simple, o sea, donde vos veas que hay un diodo, capacitor, bobina, filtro, circuito integrado, es porque ese es el circuito de backlight. Y el único diodo en serie, o sea, diodo que no tiene pata a tierra, ¿bien? El único diodo que no tiene ninguna de sus patas a tierra es el diodo del circuito del backlight. Entonces, si ustedes encuentran en la placa cuál es el diodo que no tiene pata a tierra, van a encontrar el diodo del circuito del backlight y por ende, al lado van a estar directamente todos los componentes. Van a encontrar el circuito, la bobina, o sea, todos los componentes. ¿Bien? Entonces, muchachos,
¿Qué tal les parece la clase de hoy? Vamos a responder las preguntas. Ustedes me lo pidieron, ¿eh? No sé si es un tema complicado el backlight, pero está bueno aprenderlo y saber cómo funciona para poder diagnosticar cualquier cosa que lleve backlight. A ver, vamos a responder las preguntas. Dice acá, María Andrea dice, ¿qué circuito está la bobina? No entendí la pregunta. ¿Qué circuito está la bobina? No sé si te referís a... no entendí. Cualquier cosa pregúntame de vuelta ahora. ¿Cómo se llama la página? La página se llama Simulador de Electrónica, literalmente. Ustedes buscan Simulador de Electrónica en Google y aparece en la primera página. Sí, Simulador de Electrónica se llama. ¿Quién provoca el switcheo? El switcheo lo provoca el circuito del backlight. O sea, el circuito del backlight por dentro tiene un relojito, por así decirlo, que hace que dé un pulso. Digamos, que ponga a tierra la bobina y que la switchee. Entonces, el que maneja el switcheo en los teléfonos que llevan backlight es el circuito. El circuito es el que hace que prenda y apague eso, digamos. ¿Dónde se encuentra el circuito? Ah, bueno, eso lo pueden encontrar. Si ustedes tienen Borneo, se van a la parte de Hardware Solution, busquen donde dice LCD Light, ¿bien? O sea, como backlight, LCD Light, y ahí van a encontrar el circuito del backlight. Ahí les muestra por dónde pasa la línea, por qué componentes, quién lo maneja, ahí les muestra todo. ¿Cómo se llama la página para interpretar el circuito? Simulador de electrónica. ¿Cómo haces diagnóstico con pantallas OLED o Hard OLED? O sea, es lo mismo, o sea, es OLED. OLED, Hard OLED, Soft OLED, Super AMOLED, todo lo que lleve OLED en el nombre son pantallas OLED. Y básicamente para diagnosticar pantallas OLED, déjame ver si les puedo mostrar acá. Esta no la tenía. Esta tú no la tienes, dice. Por ejemplo, no sé, la pantalla no funciona. Dice, ¿no? Entras a la pantalla y no funciona. Medí las señales de referencia, si están bien, fíjense lo que dice acá. Tienen que medir las alimentaciones y tienen que medir estos voltajes. En el caso de pantallas OLED, los voltajes son 4.6, 4.4 negativos y 7 voltios. ¿Bien? Y si le da incorrecta la medición, tienen que controlar esto, si le da bien. Bueno, o sea, todo el circuito o sea, todo el protocolo de este va a ir variando dependiendo del caso, ¿no? Si te da bien, si te da mal, entonces, básicamente es eso. Esa página no la tienen, ¿eh? Esa no la conocían, esa aplicación de diagnóstico. Todos los que tienen problemas con diagnóstico, que no saben por dónde arrancar y todo, van a decir, che, pásame esa página. Esta página es la que tienen acceso los chicos de mentoría. Es una que mandé a hacer yo a unos desarrolladores y nunca tuve intención de venderla, ni de promocionarla, ni nada. Pero tiene todos los diagnósticos así de imagen, backlight, carga. Te dice exactamente qué hacer paso a paso y vos le vas diciendo, me dio esto, hay corto acá. Y te dice, bueno, conectado a la fuente, medí esta línea, está en corto o no está en corto. Está bueno, está bueno. ¿Qué más sigue? Excelente, simulador de electrónica. ¿Dónde va la bobina? Te pregunto. Bien, la bobina va inmediatamente al principio del circuito. La bobina es como el primer componente. Vos tenés el voltaje y ahí nomás va la bobina. Y la bobina sí o sí va al principio porque cuando vos pones en corto la bobina, la corriente tiene que pasar solamente por la bobina, no por el diodo ni por el resto de componentes. Entonces, para eso se pone la fuente de voltaje, la bobina, el switch y después todo el resto. Diodo, capacitor, bobina, filtro y todo el tema. ¿Bien? Entonces, si la pregunta era dónde va ubicada la bobina, es al principio del circuito de backlight. Y esa es la última pregunta. ¿Y quién tiene el acceso? ¿Podrías pasarla? Nadie. Así que bueno, muchachos, esa fue la última pregunta. A ver si llegan otras preguntas más antes de cerrar. Y si no, los voy saludando. Y lo vemos en la próxima clase, ¿no? El próximo miércoles. ¿Qué voy a dar el próximo miércoles? Es un misterio. No sé díganme ustedes qué quiere que veamos la clase que viene. Si llego a crearla, podría traer la clase de radiofrecuencia en iPhone. Pero si no llego, seguramente vamos a ver componentes. Porque va a reforzar bien toda esta teoría. El capacitor mantiene más tiempo mientras más grande. Exactamente. La clase que viene puede ser pantallas OLED. Tal cual. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Creo que no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta que no llegué a responder acá, ustedes simplemente van a la grabación, lo preguntan ahí y...
Estoy viendo por las dudas, que no caiga alguna pregunta. Por el momento no veo más preguntas. Si alguien hizo una pregunta por las dudas y no la respondí es porque no me llegó simplemente, vayan a la grabación de la clase, dejan el comentario ahí y yo voy con todo gusto le respondo. Así que muchachos, los veo el miércoles que viene. Vamos a ver qué clase les doy, seguramente componentes o si no, imagen OLED. Así que nada, muchachos, que tengan mucha suerte, que tengan buen finde, si toman no manejen y dejen